Señor, por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, a través de este Facebook y en conexión con los hermanos de la radio de la Predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a nuestra hermana Ramona, que están allá en Misiones, y bueno, allá haciendo el trabajo, extendiendo la gracia del Señor, allá con el pastor Jorge Gamarra y su congregación, a los cuales saludamos desde aquí, hermano. Saludamos también a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, y a todos los hermanos de la congregación. Si usted nos quiere visitar, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le invitamos a que usted pueda visitar y suscribirse a nuestra página de YouTube, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y le invitamos a que usted pueda compartir para que la palabra corra y sea glorificada, hermano. También recuerdo los días de programa. El pastor está los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y después está el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Bueno, hermano, esos son los anuncios. Gracias al Señor por todo eso. Gracias al Señor porque podemos disfrutar de un día más de vida, donde el Señor nos permite escudriñar su palabra y poder ser transformado a su imagen todavía, hasta que suene la trompeta y nos vayamos con el Señor. Amén, Señor. Así que bueno, hermano, gracias le damos al Señor. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando para que nos salude en esta tarde. Así que le voy a dar para que salude, después vamos a hablar. Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este nuevo día de vida. Cada vez que pensamos, que siempre estamos en ese pensamiento, ¿no? Pero cada vez que lo decimos así, que estamos esperando al Señor, nuestro corazón se goza tanto, Amén, ¿no? gloria a Que Dios. podremos ver cara a cara, ¿no? Amén. Que esta palabra sea de mucha bendición para todos nosotros, amados. Amén. Amén, amado. Gracias damos al Señor. Vamos a orar, vamos a ir a la palabra. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor, que tú nos permitas predicar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo a los hermanos que nos escuchan. Señor, que tú nos estés, Señor, guiando por medio de tu Espíritu Santo, juntamente con mi esposa, Señor, para que cuando abramos nuestra boca, Señor, la palabra que salga de allí, Señor, sea la que tú has puesto, Señor, y la que es necesaria para la edificación de los hermanos. En nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí y vamos a tocar el libro de Juan. El libro de Juan. ¿Por qué no tocamos una carta del apóstol Pablo? Porque queremos mirar algo muy importante ahí. Y eso después nos lleva al lugar, a la posición que tiene el apóstol Pablo y el trabajo que tiene el apóstol Pablo. Pero tenemos que mirar un poquito aquí. Y aparte también tenemos que mirar para poder entender el contexto, tenemos que mirar para entender a quién va dirigido, tenemos que mirar para entender en qué dispensación está. Y hay muchas cosas para mirar ahí, ¿vio? ¿Quién lo dice? ¿Vio? ¿Y por qué lo dice? Y entonces acá la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor. Pues la ley, dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjese, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la ley no es de Dios. Sí, la ley es de Dios, pero la ley no vino por voluntad de Dios. Dios no era su voluntad establecer la ley, como lo es hoy. No es la voluntad de Dios que se establezca como régimen de vida para los hermanos la ley. No es esa la voluntad de Dios. Ni la ley de Moisés, ni la ley moral, ni la ley religiosa, ninguna ley. Dios no quiere establecer ninguna ley en las congregaciones para la formación de la vida de los hermanos, del carácter de los hermanos, ¿no? Y entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces meditábamos con mi esposa hoy antes de comenzar el programa y le decía, mira vos, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No dice que vinieron por medio de Jesús, ¿vio? No dice que vinieron por medio de Jesús. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? Tenemos que entender.
¿A qué vino Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Vio? Dice la palabra Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, así lo conocían, o el hijo de David, así lo conocían en Israel. Pero no lo conocían como aquel propósito con el cual él había sido enviado, que él era el Mesías, el Salvador, ¿no? Aunque la palabra dice ahí que cuando el ángel se le presentó a María, dijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero también le dijo, llamará su nombre Jesús, dice, porque él salvará al mundo, dice, era el Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos al hermano Ariel, que nos está conectado. Señor te bendiga, hermano. Y entonces tenemos que entender bien esto. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces tenemos que ir al principio. Y al principio, ¿y a dónde vamos? Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a entender el contexto para poder compartir esta palabra. Y dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este principio es antes del principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. Este principio estaba antes, ese era el principio de la creación, pero este es el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y estaba hablando del verbo. ¿De quién? Del Señor Jesús. De Jesús de Nazaret. ¿No? Porque de Él daban testimonio los apóstoles. De Él daban testimonio los profetas. De Jesús de Nazaret. Que ellos no conocieron a Jesucristo. Al Señor ungido con poder ellos no lo conocieron. ¿Vio? Lo vieron, sí, cuando Él resucitó y se presentó a los 12 antes de ser ascendido y le dio instrucciones a ellos, pero no lo conocieron, no sabían, ellos no supieron cuál era el propósito o el lugar que el Señor Jesucristo ungido con poder ocupa. Eso le fue revelado al apóstol Pablo para la iglesia, para nosotros. Entonces dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, dice. ¿Vio? En Él estaba la vida. ¿Qué vida? La vida del Padre. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Vio? Por eso Él le dijo a Felipe, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, dice, y todavía no me conocéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida le infundía luz a los hombres para que ellos pudieran conocer a Dios, pero no lo conocieron por medio de Jesús. No lo pudieron conocer por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Rechazaron al Mesías. Entonces dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Vio? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz. Juan no era la luz. ¿Vio? Por eso nosotros cuando vamos a la formación del carácter de Cristo en nosotros, no podemos ir a los apóstoles. Porque ellos hablan de Jesús de Nazaret y del propósito que Dios tenía con Jesús de Nazaret, que no solamente era la salvación por medio del sacrificio de Jesús, sino también era establecer el reino en su tiempo. ¿Vio? En su tiempo. Dice, no era Él la luz, sino que Él vino para dar testimonio de la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús era la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice. Jesús era la luz. ¿Vio? Jesús era la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿quién? La luz. Jesús estaba en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Vio? Lo rechazó al Señor. Lo rechazó.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fíjese, dice la palabra, a lo suyo vino. ¿Y a qué habrá venido el Señor? Porque dice a lo suyo, vio que no dice a los suyos, dice a lo suyo. ¿Vio? A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Al reino. Él vino a establecer el reino. Él vino a proclamarse como rey sobre Israel. ¿Vio? Sobre Israel. Pero ellos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? La nación de Israel. No los judíos. ¿Vio? La nación de Israel. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Eso, ¿no? Qué maravilloso. Sí, amor, me gustaría que los explique porque así los hermanos lo pueden entender. Es una religión. Siempre nos referíamos a nosotros, a los judíos, como los israelitas. Claro. Pero los israelitas tenían la religión judía. Qué bárbaro, ¿no? Entonces ahora podemos entender que ellos no son judíos, ellos son israelitas. El judaísmo es una religión muerta que se estableció en Israel y que lo llevó a los hombres a alejarse de Dios. Por eso Jesús dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a dar su vida por el pecador. Jesús vino a establecer el reino. Pero los suyos, los israelitas, no lo recibieron. No lo recibieron. No estuvieron de acuerdo con que Él sea aquel rey de reyes que Dios había enviado para que estableciera su reino y los gobernara todo ello. No recibieron. Y dice, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí entramos todos nosotros los gentiles. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Los gentiles y los israelitas, todos los que creen, ¿no? Amén, porque Pablo, para entender un poquito más esto, Pablo nos habla de eso ahí en Efesios, para ver que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Gloria a Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2 creo que es. Ahí mi esposa lo va a leer. Gracias, Señor Jesús. Y podríamos leer En el 11. en el 11 hasta... 2:11. Mi amor. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjese, aboliendo, dice. ¿Sabe qué significa la palabra abolir? Dejar sin vigencia. La ley se terminó. Dios. Amén. El fin de la ley es Cristo, dijo Pablo. La ley se terminó. Y que era la pared que separaba, ¿no? Era la pared que separaba. Se terminó con Cristo la ley. ¿Y ahora qué la ley? Y bueno, nosotros leímos que la ley es buena si se usa legítimamente. Es para el conocimiento del pecado, nada más. Pero no podemos usar la ley como forma de vida dentro de la iglesia. No la podemos usar. Ni para nosotros tampoco. ¿Vio? Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿De los dos de quién? De los israelitas y de los gentiles. No de los judíos. De los israelitas y de los gentiles. Fíjese. Entonces, volviendo acá a Juan, capítulo 1. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿vio? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese. Ahora tanto el israelita como el gentil tiene oportunidad de ser hijo de Dios si cree, reconoce que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por sus pecados y le otorgó la justificación de vida. ¿Vio? Por eso dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino el Señor? Él vino a establecer el reino. ¿Vio? Pero también vino a traer la salvación.
Porque acuérdense que la base del reino y la base de la iglesia es la misma. Es la salvación por medio de Jesús. ¿Vio? El fundamento del reino y el fundamento de la iglesia es el mismo. No tienen fundamentos diferentes. El fundamento del reino y el fundamento de la iglesia es la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Entonces dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, como Jesús. Jesús no fue engendrado por José. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. La nueva vida que está en nosotros fue engendrada en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Vio? Eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales, dice, no son engendrados de sangre. No intervino ninguna voluntad humana en ese engendrar. No hubo. Fíjese. Sino que solamente Dios intervino ahí. Dice, no engendrado de sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese qué maravillosa. Y aquel verbo, dice en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan está hablando de él y de los 12 en el tiempo de él, en la nación de Israel, hace 2000 años atrás. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Quién vio su gloria? Toda la nación de Israel vio su gloria. Pero acuérdense lo que dice el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿No? Toda la nación de Israel vio la gloria de Dios manifestada a través de la persona de Jesús. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es aquel quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Vio? Juan estaba dando testimonio. ¿Dónde dio testimonio Juan? Cuando él estaba bautizando para arrepentimiento allá en el río Jordán, ¿no? Él estaba dando testimonio a aquellos que estaban siendo bautizados, que había uno más grande que él, que iba a venir después de él, ¿no? Pero que era primero que él, que estuvo primero que él. Y esa habla de nuestro Señor. Entonces dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Fíjese, de la plenitud de Cristo tomamos todos. Y eso es por la fe. Que ahí no interviene mandamiento, no interviene ley, sino que de la plenitud de Cristo. ¿Vio? ¿Y qué es la plenitud de Cristo? La vida que está en Él. De su plenitud tomamos todo, dice. Y gracia sobre gracia. La gracia que primeramente nos fue provisional y después la gracia que es práctica, una gracia que se hace una realidad en nosotros, no por nosotros, ¿no? En nosotros. Fíjese qué maravilloso, hermano. Qué hermoso esto, ¿no? Dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Y entonces llegamos al 17. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces compartíamos con mi esposa y yo le digo, ¿cómo puede ser que este versículo esté acá en el libro de Juan? ¿Vio? Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo acomodó la Escritura como Él quiso, por decirlo de alguna manera. ¿Vio? Porque todos los hombres que escribieron la Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es que escribieron y colocaron la Escritura en el lugar que ellos quisieron y como quisieron. No, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fíjese, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Vio? ¿Para qué? Para el conocimiento del pecado. Para el conocimiento de la naturaleza caída que no podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Porque ¿qué expresaba la ley? La ley expresaba el carácter santo, justo y bueno de Dios. Pero la carne no podía satisfacerlo. La carne no. ¿Pero qué carne? La carne del hombre viejo. La naturaleza del hombre viejo. Porque acuérdense que cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí, le dijeron a Moisés, habla tú con Dios para que nosotros no muramos,
pero dile a Dios que todo lo que Él diga nosotros vamos a hacer. ¿Vio? Fíjese, un hombre en una naturaleza caída le dice a Dios que todo lo que Él diga va a hacer. ¿Vio? Cuando ellos lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo fue enredarse con toda práctica que iban aprendiendo en el desierto. Fíjese. Hasta un becerro de oro hicieron bien. Le dijeron, habla tú con Dios y dile que todo lo que nosotros, con lo que Él diga nosotros vamos a hacer. Y mientras estuvo Moisés allá 40 días y 40 noches recibiendo las ordenanzas de Dios, ellos hicieron un becerro de oro y se entregaron a la inmundicia ahí y a la idolatría. Pero ellos le dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga. ¿No? ¿Y qué le hizo ver Dios cuando Moisés bajó con las tablas de la ley? Porque acuérdense que también eso lo vimos. Dice que tanta era la gloria del antiguo pacto que ellos no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Y eso a causa de que de su naturaleza caída, que iba en contra de lo que la ley santa, justa y buena demandaba. ¿No? Entonces, ¿cuál era la única salida? La única salida era la muerte y el nuevo nacimiento. Pero eso la ley tampoco lo podía proveer. Porque la ley, el único propósito era la manifestación, que el hombre conociera que era un pecador y llevarlo a Cristo. Porque dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestra maestra escuela. ¿Qué nos enseñó la ley? Que éramos pecadores. Que éramos, no que somos, que éramos pecadores. Y nos llevó a Cristo para que Cristo terminara con esa maldición, con esa condenación. Entonces dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad no vinieron por medio de Jesús. La gracia y la verdad no vino por medio de Jesús de Nazaret. Por medio de Jesús de Nazaret iba a venir el reino. Pero el reino no salió. ¿Por qué? Porque ellos desecharon al rey. Y lo crucificaron. Lo crucificaron, lo mataron y lo sepultaron. Ahí terminó la oportunidad, no terminó ahí, pero en ese tiempo, la oportunidad del reino sabemos como nosotros que terminó con la muerte de Esteban. Pero estoy hablando del tiempo de Jesús de Nazaret. ¿Vio? Ahí terminó la corta dispensación que hubo del reino ahí. ¿Vio? ¿Y qué salió? Y salió la gracia. ¿Pero por medio de quién salió? No salió la gracia por medio de Jesús de Nazaret. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, aquel que fue resucitado con poder de entre los muertos. ¿Vio? ¿Por qué decimos que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? Porque la gracia es Dios como vida en nosotros. Y la vida que recibió nuestro Señor Jesucristo para ser levantado entre los muertos fue la misma vida del Padre. Entonces la misma vida que Jesucristo hoy tiene, tenemos nosotros. Por eso ahí empezó la gracia, cuando Cristo resucitó entre los muertos. ¿No? La gracia vino por medio de Jesucristo. Y no solamente que vino la gracia, sino que vino la verdad. ¿Qué es la verdad? La realidad de esa vida que está en nosotros. ¿No? Hasta que Jesús no murió, la gracia no se manifestó. ¿No? Jesús tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque tenía que terminar la dispensación del reino y la dispensación de sobre todo la dispensación de la ley, porque el reino fue un corto tiempo, porque la dispensación del reino va a venir después de la iglesia. Después del milenio viene el reino. Y ahí Él establecerá su reino y lo extenderá sobre todas las naciones. Pero esa es otra dispensación. Nosotros ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Jesús vino bajo la dispensación de la ley, Jesús de Nazaret. Por eso nosotros no podemos tomar las enseñanzas de Jesús de Nazaret para nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bajo la gracia y Jesús de Nazaret nació bajo la ley. ¿No? Y Él vino a hacer el fin de la ley. Él vino a hacer el fin de la ley. La ley se cumplió en Él y se terminó el tiempo de la ley. Y empezó el tiempo de la gracia. Por eso dice acá la palabra del Señor, que por medio de Jesucristo, de aquel que resucitó de entre los muertos, vino la gracia y la verdad. Antes no. Y pero si Dios lo envió a Jesús para morir por el pecador, eso ya era gracia, me va a decir usted. No, sí, eso ya era gracia, pero aunque no era la gracia, ¿por qué? Porque Jesús vino a morir por el pecador. ¿Por qué? Para que el hombre pudiera ser salvo por medio de él. Ese es el fundamento. Pero lo que Jesús de Nazaret vino a establecer fue el reino, que no salió. Porque ellos no lo recibieron.
porque no lo recibieron. A lo suyo vino, vio, ¿qué era lo suyo? El reino, y los suyos, la nación de Israel, no lo recibieron. Porque ¿dónde iba a establecer Jesús de Nazaret el reino? En Israel, donde lo va a establecer el Señor Jesucristo en el tiempo postrero. Y ellos tuvieron oportunidad hasta la muerte de Esteban. Esteban dio el mensaje para que ellos tuvieran esa última oportunidad para que el reino pudiera establecerse en ese tiempo. A través de la historia, como nos decía el pastor, ¿no? A través de la historia, Esteban le fue relatando detalle por detalle de cómo Dios había manifestado su misericordia para con el pueblo de Israel, para que ellos lo pudieran recibir a Jesús como el Mesías, como aquel que iba a venir a establecer su reino, y no lo recibieron. Y la última oportunidad, como compartía mi esposa, fue la predicación de Esteban, antes de irse con el Señor. Y entonces dice acá la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces tenemos que ubicarnos bien, hermano. Tenemos que ubicarnos bien. No podemos tomar los 4 evangelios para establecer la vida de iglesia y para formar y para perfeccionar a los hermanos. No podemos tomar los 4 evangelios. Porque los 4 evangelios nos hablan a nosotros de cómo Jesús vino a ser el fin de la ley y cómo Jesús vino a establecer su reino, el cual no salió. Entonces Jesús fue a la cruz, murió, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Y el que se levantó de la tumba no fue Jesús de Nazaret. Pablo nos da testimonio de eso. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Gloria a Dios. ¿Yo? Nos da testimonio que el que se levantó de la tumba no fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret murió. ¿Yo? Jesús de Nazaret murió. Alabado sea el nombre del Señor. En el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Claro, ¿yo? Aun si a Cristo conocíamos según la carne, ¿cómo lo conocíamos según la carne? Por medio de los 4 evangelios. Conocíamos a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de David, el que caminaba con los discípulos, ¿yo? A ese Jesús conocíamos. Bueno, si aún a ese Jesús conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo, cuando se encontró con Jesucristo camino a Damasco, no era el mismo Jesús que caminó con los discípulos. Pero ahí la palabra dice que el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro, porque Pablo, acuérdese que estaba bajo el judaísmo. Pablo. Y cuando él estaba bajo el judaísmo, él rechazaba a Jesús como el fundamento, no como el fundamento. Él rechazaba a Jesús como el Salvador. ¿Vio? Él rechazaba a Jesús como el Salvador. Pero cuando se encontró con él, y el velo cayó, ¿vio? Y cayeron, dice, de sus ojos como escamas, y él pudo ver, y pudo recibir la revelación, entonces ahora él reconocía que Jesús es el Salvador, y que el Señor Jesucristo es el Señor ungido con poder, la cabeza de la iglesia. Jesús de Nazaret no era la cabeza de la iglesia. ¿No? Jesús de Nazaret era el rey que venía a establecer el reino, pero Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Fíjese. Jesús de Nazaret iba a estar como rey sobre una nación, aunque después ese reino se iba a extender, como va a pasar en el Apocalipsis. Pero Jesucristo está puesto como cabeza de la iglesia, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra. Fíjese, el lugar que el Señor Jesucristo ocupa hoy. Y eso, que todavía no se cumplió, lo que la palabra del Señor dice, que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, dice, hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies, y entonces, dice, todas las cosas le serán sujetas a él, excepto aquel que le sujeta a él todas las cosas. ¿No? Fíjese, es muy importante entender estas cosas, hermano. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad no vinieron por medio de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret venía a establecer su reino. ¿No? El reino no salió. Jesús de Nazaret fue a la cruz del Calvario y murió.
Murió Jesús de Nazaret. Aún los judíos hoy en día, para ellos, Jesús de Nazaret era un hombre común y corriente que caminó durante 33 años y medio por este mundo y que murió. Su vida terminó. ¿Dónde terminó? En la cruz del Calvario. Pero para nosotros, aunque la vida de Jesús de Nazaret terminó en la cruz del Calvario, Él no terminó. ¿Por qué? Porque fue resucitado, pero ya no como Jesús de Nazaret, sino como el Señor Jesucristo, ungido con poder, cabeza de la iglesia, que está sobre todo potestad, dominio y señorío y todo nombre que se nombra. Fíjense. Entonces es muy importante entender esto, hermano, para poder ubicarnos en los tiempos, en las dispensaciones. No podemos tomar las enseñanzas de los 4 evangelios para perfeccionar a los hermanos. Tenemos que tomar las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Dónde están las enseñanzas del Señor Jesucristo? En las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Fíjese, en las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Por eso, fíjese, Jesús vino en un tiempo determinado, con un propósito determinado, bajo un régimen también determinado, que fue la ley. Pero Jesucristo no. Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Y la gracia todavía sigue vigente. Todavía está vigente la gracia. Y la gracia le da buena noticia. La gracia le dice a usted que usted no tiene que hacer nada para ser salvo, que los méritos fueron de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia no le dice a usted, como decía el reino, arrepiéntanse ni bautícense. La gracia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Eso dice la gracia. Y nosotros estamos bajo tiempo de gracia. Entonces, si estamos bajo tiempo de gracia, ¿por qué no vamos a meter a los hermanos bajo el tiempo de la ley, o un tiempo que no es el tiempo, o una dispensación que no es la dispensación en la que nosotros estamos? Meterlo bajo una dispensación que él no es en la que nosotros estamos, es hacer una realidad la palabra que Pedro dijo, atar cargas pesadas sobre los hermanos que ni siquiera nosotros con un dedo podríamos llevar. Ni nosotros ni nuestros padres. Fíjese, es terrible eso, hermano. Por eso dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad no vinieron por medio de Jesús. Jesús, hombre, no trajo la gracia y la verdad. El que trajo la gracia y la verdad fue el Señor Jesucristo, ungido con poder. Él la trajo. Y esa gracia nos alcanzó a nosotros. Y esa gracia nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios como vida en nosotros. Gracias le damos al Señor. No sé si quería compartir algo, amor. Sí, bueno, ya pasó el momento, pero... No importa. Acá en el 13:27 dice, porque los habitantes de Hechos. 13:27 de Hechos, hermano. Sí, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días sábado, todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjese. ¿No? Como ellos leyendo todos los días sábado no pudieron conocer a Jesús. Fíjese, no lo conocieron. Todavía el velo estaba sobre ellos. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de que el velo se haya caído. Amén, gloria a Dios. Que podamos conocer. Fíjese, por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gracias le damos al Señor, pero a todos aquellos que le recibieron, ¿vio? Y eso es a nosotros, le dio potestad, dice, le dio derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿vio? Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, entonces dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, ¿vio? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor, aunque sé que todavía faltan 15 minutos, pero que el Señor le dé claridad en estos temas y usted pueda enriquecerse y pueda compartirlo también, para que otros hermanos puedan venir al conocimiento de la verdad, puedan ser perfeccionados en ella, y aquellos que no son salvos también puedan ser salvos, ¿no? Que el Señor los bendiga. Agradecemos a los hermanos que nos han estado acompañando, y bueno, hermanos, nosotros nos estamos viendo el día lunes a las 10 de la mañana, y igualmente le invitamos a que usted nos acompañe el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana. Aquellos que por ahí están lejos y no pueden acercarse a la congregación,
que nos acompañen a través del Facebook, hermano, para poder compartir la palabra. Amén. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque ahora entendemos que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de aquel que fue resucitado con poder, que está sentado a la diestra del Padre, que es la cabeza de la iglesia, que es la vida dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por eso, que es el fundamento de la iglesia, Señor. Gracias te damos por eso. Bendice a los hermanos para que ellos también puedan recibir esta palabra, la puedan atesorar y pueda producir en ellos, Señor, la formación del carácter de Cristo en ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga, amados.